a cubierto inmediatamente. Tras 4 días de dura batalla en el este de Berlín, las fuerzas soviéticas consiguieron destruir las líneas de defensa exteriores alemanas. Al sur de la ciudad, las columnas de tanques del mariscal Koniev se aproximaban al canal Teltov y al suburbio de Potsdam. Al mismo tiempo, los hombres del mariscal Zhukov se acercaban a las ciudades del norte y avanzaban hacia los suburbios del este. Solo hacía 6 semanas que Hitler había ordenado que se construyera una amplia red defensiva dentro de la ciudad. Las tropas soviéticas tenían que ser detenidas en principio por minas terrestres y sistemas de trincheras canalizados hacia zonas de destrucción. Las barricadas y los cañones debían proteger todas y cada una de las calles. Pero no habían tenido tiempo suficiente y faltaban tanto hombres como recursos. La defensa estaba a medias y solo habían 41.000 hombres en la guarnición. La mayoría eran policías, hombres mayores formados como guardias locales llamados Volkssturm y adolescentes de las juventudes hitlerianas como Wolfgang Urbanski. Por primera vez, nos dieron uniformes y equipos de verdad. Me parecía Rambo. De izquierda a derecha llevaba granadas de mano, granadas de mango, 2 pistolas y lo más importante de todo, una ametralladora. A las 7 de la tarde del 6º día el Ejército Rojo alcanzó el canal Teltov. Solo separaban 36 metros de agua sus tanques del centro de la capital de Hitler. Pero los refuerzos de Berlín llegaron justo a tiempo. Forzadas por los hombres de Zhukov, las unidades que tanta resistencia habían opuesto en las colinas de Seilov llegaban de nuevo al centro de la ciudad. Estos 45.000 soldados se convirtieron una vez más en la columna vertebral de la defensa. Traían consigo 60 tanques para bloquear el avance de la armada soviética. El círculo de acero soviético se cerraba sobre Berlín, pero Hitler resistía en la ciudad condenada. Desde su búnker, bien escondido bajo la Cancillería del Reich, Hitler seguía dando órdenes a tropas inexistentes y exigía ataques suicidas a sus exhaustos soldados. La escena del Führerbunker es casi una escena cómica de esas comedias francesas en las que las puertas se abren y se cierran y la gente se cuela en las habitaciones y negocia y sale a escondidas y vuelve a entrar a hurtadillas. Y el único actor que está siempre en el escenario es el chiflado del centro, el propio Hitler, volviéndose cada vez más irracional y perdiendo el contacto con la realidad. Mientras Koniev se preparaba para cruzar el canal Teltov por el sur, el ejército de Zhukov empezó a su vez la invasión por el este y el sudeste. Stalin había fijado un límite entre las líneas de avance de los 2 mariscales, pero empezó a cerrarlo hacia el centro de la ciudad. Ahí, el edificio en ruinas del Parlamento, el Reichstag, sería el objetivo, el corazón simbólico de la Alemania de Hitler. Ambos mariscales querían que fueran sus tropas las que colocasen la bandera roja en lo alto del edificio. 24 de abril. Cubierta por un ensordecedor bombardeo, la infantería de Koniev cruzaba el canal Teltov. Pero en esa zona los veteranos del Volkssturm estaban apoyados por tropas regulares y los primeros avances rusos fueron repelidos gracias a feroces contraataques. Pero hacia el mediodía, los tanques de Koniev empezaron a abrirse camino entre el laberinto de edificios del lado norte. Hacia el este, los hombres de Zhukov también avanzaban, aunque en ese punto los defensores eran tropas de las SS que contraatacaron frenéticamente. Las enfermerías alemanas estaban saturadas de heridos. Para la joven de 16 años, Gisela Stange, representó una auténtica pesadilla. Evidentemente no era enfermera, pero corría arriba y abajo y ayudaba a sujetar brazos o piernas que debían ser enyesados o amputados. Había sangre bajando por las escaleras y me ordenaron limpiarla para que nadie la viera. Por supuesto, todo aquello me afectó profundamente. Antes no lo hacía siempre, pero tras aquello volví a rezar todas las noches antes de irme a dormir.
Luchando por cada centímetro, los defensores alemanes del sur y del este se vieron obligados a retroceder hacia el centro de Berlín. Pero el 25 de abril llegó la noticia que tanto temían los berlineses. 24 kilómetros al oeste, los ejércitos de Zhukov y de Koniev se habían juntado traspasando los perímetros norte y sur de la ciudad. Berlín estaba rodeada. No había escapatoria posible para la desesperada guarnición ni para los habitantes de la ciudad. Pero aún había algunos dispuestos a seguir luchando y en las calles llenas de escombros, los tanques soviéticos pasaron de ser cazadores a ser cazados. ...26 de abril de 1945... ...10º día de la batalla de Berlín. El Ejército Rojo había rodeado por completo la capital de la Alemania nazi. El golpe final de la Unión Soviética para derrotar la ciudad estaba a punto de empezar. Pero antes, una parte del ejército del mariscal Koniev puso rumbo a Torgau, 120 kilómetros al sudoeste, junto al río Elba. Allí se encontraron frente a frente con unidades del primer ejército de los Estados Unidos. Los dos bandos celebraron la caída del Tercer Reich. Pero para el alto mando soviético el encuentro significó algo más que el simple final del Tercer Reich. Las tropas soviéticas avanzaron hacia el norte por el río Elba, bloqueando el paso a los estadounidenses a Berlín,